Bienvenidos a De 2-1, un espacio donde abrimos el corazón, compartimos nuestras historias y recordamos que aunque somos dos personas distintas, en el amor elegimos ser uno solo. Aquí hablamos de lo bueno, lo difícil y de lo que nadie cuenta del matrimonio, porque amar no es suficiente, pero con Dios, comunicación y compromiso, todo puede transformarse. Somos Marjeline Y Teo, y esto es de De 2-1. 2-1. Hoy queremos hablar de algo que ha marcado profundamente nuestra vida como pareja. La ha llenado de alegrías, de retos, de desafíos. Y es ser padres juntos. Así es, un gran desafío. Pero antes de empezar, quiero decir algo importante. Una pareja ya es una familia desde el momento en que se eligen. No necesitan tener hijos para hacerlo. La familia es un proyecto de amor, de fe, de unidad, de complicidad. Y eso nace cuando dos corazones deciden caminar juntos. Y para muchas parejas ese proyecto incluye hijos, pero también tenemos que reconocer que para otras no. Y ambas realidades son sagradas. Lo importante no es si tienen hijos, sino si están unidos en un propósito, si están unidos en oración, que estén unidos en amor. Así es, qué gran verdad has dicho, amore. Pero hoy vamos a hablar de cómo educar juntos. Pero también queremos reconocer a quienes no han podido tener hijos o a quienes han decidido no tenerlo o a quienes son de esas parejas donde ella tiene los de ella, él los de él, los fusionan y todos son de ellos, que vienen esos hijos de relaciones anteriores. Porque en todos estos casos que mencionas, mi amor, el desafío es el mismo, es caminar unidos bajo la luz del Evangelio. Así es, y yo creo que para comenzar a hablar de esto, tenemos que hablarle un poquito de nuestra historia, de cómo comenzamos con nuestro primer hijo Alejandro. Este proceso de crianza nuestro, ¿verdad? Bueno, desde en nuestros inicios, ¿verdad? Ya quienes nos vienen escuchando desde los podcasts iniciales, pues saben que nosotros tuvimos unos 5 años separados. Y ya que en ese momento, pues ya nosotros teníamos, al momento de separarnos, ya teníamos a nuestro primer hijo, Alejandro. Y todo eso que nosotros vivimos, esa experiencia de criar, porque el niño estaba conmigo, de criar a mi hijo sola, a mi hijo mayor, de verdad que fue algo que nos marcó, mi amor. Sí, así es, y mientras tú estabas en esa crianza solo, yo desde la distancia trataba de estar presente, por una llamada telefónica, ayudándolo con las tareas, haciéndolo lo mejor que podía para apoyarlo emocionalmente. Esto fue un reto grande para nosotros, porque Alejandro muchas veces, como estaba conmigo en la semana, pues sentía que conmigo eran las obligaciones, que eran las tareas, que era el horario, la disciplina, y con su papá, que lo veía ya los fines de semana, pues era más diversión, más salida, más otro tipo de actividades, pues más light, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Sí, sí, así es. Y mira, aunque nosotros no estábamos juntos, nunca permitimos que esa dinámica dañara su vínculo con ninguno de los dos. Porque, ojo, ser padres es un proyecto de dos. Definitivamente que es así, mi amor. Y en mi caso, nunca, a pesar de la separación, ¿verdad? Nunca aproveché el momento para hablarle mal de ti. Cuestión de que él sintiera que yo le pudiera estar hablando mal de su padre. Siempre traté de cuidar la imagen que él podía tener.
Y cuando tú no podías estar presente por alguna razón en alguna actividad, yo le buscaba la forma de que él lo entendiera y de que él supiera, y se lo repetía muchas veces, tu papá te ama y él querría estar aquí contigo, como para recordárselo y que lo tuviera presente. Yo voy a agradecerte esto toda la vida, de verdad que sí. Sabíamos que no era lo mismo, él veía a sus amiguitos con sus padres todos los días, y aunque nos amaba a ambos, había un vacío que en ese momento solo Dios podía llenar. Y gracias doy a Dios, ¿verdad? Como nosotros pudimos manejar la situación, porque cuando decidimos ya reconciliarnos después de estos 5 largos años, el vínculo que existía entre ustedes no estaba roto. No estaba sano, claro que no, porque necesitaba continuar, porque nunca dejó de doler la ausencia, pero lo protegimos, ese vínculo estuvo protegido y eso hizo que el proceso de reconciliación fuera pues mucho más fácil para él asumirlo y volver. Y no solo para él, para mí también. O sea, el proceso de volver, de reencontrarme, de que él tuviera la figura paterna en el hogar nuevamente, fue un reto para ambos. Y dentro de todo esto hubo ajuste, nuevas rutinas, nuevas reglas, muchas cosas cambiaron, fueron nuevas. Pero lo más importante es que ya el corazón de Alejandro me reconocía como padre. Y de verdad que eso fue un regalo de Dios. Fue una de las muestras de amor más grandes que Dios me ha podido dar. Sí, ese proceso de volver a restaurar nuestro hogar, en el cual él tuvo parte activa también, porque no solo estábamos sanando como pareja o reconstruyéndome como matrimonio, sino también estábamos retomando esa vida de criar como padres, ¿verdad? De criar juntos ya. Mi amor, ¿y qué te parece si ahora vemos la otra cara de la moneda? Ese reto de criar juntos desde el inicio. Ese poquito de la historia reciente de cuando llegó David. Realmente, bueno, al poco tiempo, ¿verdad? De nosotros ya reconciliarnos, pues tuvimos la bendición de recibir a nuestro pequeño David, quien fue realmente eso, una bendición, un regalo de Dios. Fue como el sello para nuestro proceso de reconciliación. Y, y de verdad, como los hijos son tan distintos, aquí nosotros tuvimos esa gran experiencia de vivir como, a pesar de todo, son hermanos, pero muy diferentes. Y David, verdad que tiene su personalidad, su chispa auténtica. Y tuvimos la oportunidad aquí de aplicar, yo creo que todo lo que habíamos aprendido con David, sobre todo ahora ya en la etapa que está ya pues un poquito más grandecito, ¿verdad? Que ya, vamos a decir que estamos entrando en la preadolescencia. Y yo diría que aplicamos todo lo aprendido y estudiamos para aprender más, Y seguimos aprendiendo porque tenemos y que seguir seguimos buscando. aprendiendo, porque tal y como tú lo dices, son hermanos, son nuestros hijos, pero son como dos gotas de agua, no se parecen. De verdad que no, y es increíble. Y mire, no fue fácil. Hubo un tiempo en que David empezó a mostrar cambios fuertes en su comportamiento. Se tornó un poco agresivo, mal genio, peleaba con sus compañeros de colegio, tenía actitudes inapropiadas en clases, hasta el punto que el colegio nos llamó. Y no una sola vez, varias veces. Ya cada vez que yo veía ese mensaje tuyo o directo desde la profesora, me dolía la cabeza. Realmente mi vida. Y cada llamada era una herida.
Cada llamada era un golpe. Nos hacía sentir triste. Yo de verdad que me sentía frustrada, incluso avergonzada, porque yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde es que estamos fallando? ¿Qué, qué no estamos viendo? ¿Qué nos falta por hacer? Y no puedo negar que mi primera reacción fue dura. Castigo, prohibirle cosas, gritarle, hablarle en un tono fuera de lo normal. Incluso pensé volver a usar esos métodos que se usaban antes de, de sometimiento a la obediencia. Sí, pero allí entonces entraba, ¿verdad? Esa parte de que nos llama a calmarnos, tenemos que detenernos, tenemos que pensar de manera racional, orar, porque sabíamos que si reaccionábamos desde la ira, desde esa frustración que pudiéramos estar sintiendo, podíamos dañar o íbamos a dañar más en vez de sanar, que era el propósito, que era lo que estábamos buscando. Así es mi vida y gracias a Dios nos serenamos, nos detuvimos y en vez de castigar sin cuestionar, decidimos conversar con Él. Le pusimos límites claros, pero también dimos un paso, le dimos un espacio para Él hablar con nosotros. Y él empezó, ¿verdad?, a comunicarnos y a veces pensábamos como que las cosas iban a mejorar y no, a veces era como lo contrario. Y uno sentía como que empeoraban o no sé si era que uno se desespera en el proceso y quiere ver mejoría más rápido de la cuenta. Y todas estas situaciones pues llevó al punto que el colegio decidió poner a David a prueba, como le llaman ellos, donde si no reflejaba cambios contundentes, cambios reales eh, en su comportamiento, pues el colegio no lo aceptaría para un próximo año escolar. Y de verdad que para nosotros eso fue algo que nos hacía sentir bastante mal. Realmente nos sentíamos vencidos como padres, como pareja, pero Dios es maravilloso y grande y hasta me engranó, porque fue en ese momento donde ambos nos sentíamos derrotados contra el piso, donde Dios volvió a demostrarnos cuánto nos ama y nos dio un segundo aliento. Decidimos buscar ayuda profesional porque entendíamos que solo no podíamos. Lo pusimos en oración constante, nosotros allí, ese seguimiento, y decidimos juntos cambiar formas que estábamos llevando en la casa, porque entendimos lo que comunicábamos ahorita, que cada hijo era diferente y definitivamente las formas de guiarlos a ellos no son iguales y no son únicas. Debemos adecuarla a cada uno de nuestros hijos, porque que no existe una fórmula como perfecta o concreta para poder manejar las situaciones. Y allí como que empezamos a cambiar algunos métodos, algunos procesos que realmente pues nos fueron ayudando. Mira, y dentro de todas esas cosas, yo quiero decirle algo muy importante a los que nos escuchan. Elegir el colegio donde estudiarían o donde estudiarán nuestros hijos fue una parte crucial y fundamental del colegio, porque el colegio que elegimos no solo fue y no solo ha sido de aprendizaje académico para nuestros hijos, sino de valores, de aprendizaje de valores, de inculcarle la fe, de esa comunidad escolar que se formó ahí. Nosotros elegimos un lugar donde no solo se aprendieran matemáticas, ciencias, idiomas, sino un lugar donde se aprendiera a amar, a respetar y a servir. Sí, ahí podemos decir que era como una extensión de lo que nosotros estábamos buscando en el hogar.
Y algo importante que me gustaría recalcar aquí en este punto es que también a través del mismo colegio y de nuestra guía, pues él allí hizo su primera comunión y todo lo demás. Y yo siento que eso fue parte también que lo ayudó en todo este proceso. Y pudimos ver cómo al final del año escolar la voluntad de Dios se manifestó en David. Él pudo continuar en su colegio y hemos visto su crecimiento, hemos visto cómo ha ido madurando y cómo ha dado cambios importantes, aunque todavía seguimos, ¿verdad?, en ese proceso, seguimos aún caminando con él, pero es súper, súper importante y agradecidos de Dios de ver cómo con persistencia, con ese seguimiento, podemos ir viendo esos cambios. Yo quiero, mi vida, hablando de esos cambios, de ese apoyo, agradecer, tomarme un minutito para agradecer el soporte que nos brindó nuestra comunidad de matrimonio feliz, unidos en el amor de Dios. Ese apoyo, el acompañamiento, fueron súper importantes. Ahí Dios nos demostró nuevamente lo importante que es que como matrimonio no nos quedemos solos, que vivamos en comunidad. De verdad que nosotros sentimos, y hablo por los dos, cómo nuestros hermanos nos abrazaron, nos ayudaron y no nos dejaron desfallecer. De corazón, gracias comunidad. De verdad que es un valor, bueno, es invaluable lo que nos aporta la comunidad de ese sostén en ese momento cuando uno lo necesita. ¿Y qué nosotros hemos aprendido de todo esto? De verdad que son muchas las cosas que aprendimos y seguimos aprendiendo, porque cada día uno va viendo, vamos probando, ahí prueba error. Pero hay puntos o tips que han sido súper importantes para nosotros y que yo siento que podemos recomendarlos y que nos han funcionado y creo que a otras parejas pues le pueden funcionar. Y es algo, lo más relevante de todo es que tenemos que entender que educar es algo que tenemos que hacer en equipo, como nosotros como pareja. No podemos hacerlo en solitario. Y por eso este es el primer tip, ¿verdad? Tengan una sola voz ante los hijos. Antes de tomar cualquier decisión importante, tenemos que hablar nosotros como pareja, hablar entre nosotros, para que podamos estar en la misma página. Y luego entonces comuniquemos esto juntos con el mismo criterio a nuestros hijos, donde no haya contradicción entre nosotros, donde aprendamos a que delante de nuestros hijos no podemos tener diferencias que ellos la vean porque perdemos autoridad y le crea confusión a ellos también. Muy cierto, muy cierto. Hay que ser una sola voz. Que los hijos vean en nosotros uno solo. Pero continuemos. Un segundo tip, súper importante, así como el primero. Trátense con respeto y armonía delante de sus hijos. No hay mejor ejemplo para ellos que verlos respetarse entre ustedes. Nuestros hijos, sus hijos, aprenden a relacionarse viendo cómo se tratan ustedes. Un gesto de ternura, una palabra amable, son, y siempre lo hemos dicho, testimonios más poderosos que lo que le podamos decir 1 millón de veces, que lo que puedan leer en un libro, más que todos los sermones que puedan ver. Recordemos que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Así es. Entonces, tercer tip, amen a sus hijos de manera incondicional. Aunque nosotros como padres, ¿verdad? Estamos llamados a corregir a nuestros hijos, tenemos que hacerlo desde el amor.
Y no solo hacerlo desde allí, sino decirles y que ellos estén conscientes de lo que nosotros sentimos por ellos. Te amo y por eso no puedo permitir esto, ¿verdad? Cuando estemos haciendo alguna corrección. Pero que ellos entiendan que nuestro amor no está condicionado a un accionar, que nunca duden de ese amor que tenemos, incluso allí en ese momento de corrección, que eso es innegociable. Así es. Corregir con amor es una herramienta que da resultados. Sigamos con el otro tips. Busquen ayuda cuando sea necesario. Busquemos. Miren, los padres, pero yo lo voy a ir por un chisme más general. Nosotros los dominicanos tenemos miedo de buscar ayuda profesional para resolver nuestros problemas. Y hoy yo les digo, no tengan miedo. Buscar ayuda profesional no es una debilidad, es responsabilidad, es darnos cuenta que sí lo vamos logrando, pero que necesitamos ayuda, que no es malo la ayuda. Dios usa terapeutas, consejeros, maestros como instrumentos de sanidad. Así es, y son súper importantes y un apoyo único, de verdad muy valioso para nosotros en situaciones. Y como testimonio, pues nosotros lo hemos visto, lo que esto funciona. Quinto punto, mantengan su conexión como pareja. Ustedes dirán, pero estamos hablando de los hijos. Sí, pero nosotros no podemos parar de ser esposos porque somos padres. No podemos dejar de serlo. Tenemos que continuar esos espacios de conexión, esos tips que verdad lo dimos. Y si ustedes no lo oyeron, vayan al episodio anterior para que vean allí los tips de conexión. Todas esas recomendaciones de conexión no la podemos dejar, esa cita mensual, ese café, la oración en juntos. Todo eso es parte importante y nuestros hijos lo ven. Y es parte de ese criar juntos. Sexto tip. Elijan, elijan entornos educativos con propósito. Lo decíamos ahorita, no podemos subestimar el poder de elegir el lugar donde nosotros vamos a educar a nuestros hijos. Porque tenemos que poder entender y seleccionar ese lugar donde combine lo académico con los valores, con esos valores que nosotros queremos inculcarle, con la fe, que puede ser un refugio y debe ser una extensión de la educación que estamos dando en nuestro hogar, donde eso que nosotros estamos enseñando en casa sea también recalcado, ¿verdad? O reforzado con eso que están recibiendo en el colegio. Que no haya diversidad o que no haya diferencia, por decirlo de alguna manera. Estos entornos educativos tienen que tener el mismo propósito que nosotros estamos buscando. Séptimo tip. Creen momentos especiales con sus hijos. Miren, además de cuidar nuestras relaciones como pareja, como matrimonios, también es vital que creemos momentos especiales con nuestros hijos. Pueden ser salidas individuales, un helado, un partido de béisbol, una caminata, una película, un paseo por la plaza, sentarse a lo mejor a ver que juegan, a compartir con ellos un juego. Permitámosles en un momento que ellos elijan la actividad. Esos momentos fortalecen el vínculo de padres e hijos, le hace sentir valorados, importantes y les enseña que estamos dispuestos a invertir de nuestro tiempo en ellos, para ellos, sin que nada nos interrumpa. Último tip, y para seguir con la línea que llevaba ahorita más o menos, estemos presentes en sus compromisos. Miren, nosotros mismos no sabemos lo importante que es para ellos
que estemos presentes en sus compromisos escolares, en sus cuando tienen algún compromiso extracurricular, ya sea un juego, un torneo, alguna presentación en el colegio. No solo digan, inviten a gente, no solo manden cualquier tipo de apoyo, estemos ahí con ellos. Nuestra presencia es un acto de amor que ellos nunca olvidarán. Y les puedo decir que no solo no lo olvidarán, sino que los unirá mucho más a ustedes, porque realmente, y eso se lo puedo dar como testimonio, ellos se sienten, además de importantizados, amados. Invirtamos un poquito de nuestro tiempo en estar presente en sus cosas y veremos cuán importante es para ellos. Y eso es súper, súper importante. Mira, yo como delegada lo puedo decir, que uno ve la carita de esos niños, el cambio que le da cuando saben que sus padres están ahí y lo están apoyando. Algo que queremos tocar son aquellos hijos que crecen y se alejan. ¿Cómo podemos nosotros manejarlos? Este es un tema muy sensible y en alguna ocasión pues hemos tenido intercambio con otras parejas que nos han contado que le ha pasado y nosotros de una forma u otra también lo hemos vivido. Es que a pesar de tener nuestros hijos formados en la fe, con los sacramentos, basados en nuestros valores cristianos, cuando son mayores se alejan de la iglesia. Sí, y en ese momento surge una pregunta muy difícil como padre. ¿Los obligamos a asistir o le damos la libertad aunque duela? Yo creo que aquí hay algo que queremos decir, compartir, es que no existe una fórmula única para manejarlo. Cada caso tiene sus particularidades, tiene sus puntos a ver. Y muchas veces necesitamos aquí dirección espiritual para nosotros poder discernir con esa guía de un sacerdote, un consejero de fe, qué es lo mejor para nuestro hijo y cómo manejarlo en ese momento, cómo podemos sobrellevarlo. Pero vuelvo a recalcar algo que nunca falla. Tenemos que orar siempre por nuestros hijos, orar juntos, orar como parejas, orar sin cansancio, orar con fe, no con miedo, sino con esperanza. Y eso que dices, amor, es muy cierto, porque el corazón de un hijo puede endurecerse en un momento determinado, pero el poder de la oración de unos padres que oran unidos jamás pierde su fuerza. Y mientras tanto, tenemos que seguir siendo testigos de fe en casa. Amen, perdonen, vivamos según el Evangelio, según lo que nos ha enseñado Jesús. No prediquen solo palabras, prediquen con sus vidas, con lo que hacen a diario. Y confiemos en que en algún momento ese hijo recordará lo que vio en nosotros. Esa semilla sembrada germinará, porque cada uno de nosotros sabemos que sembramos la semilla en terreno fértil. Bueno, yo no escapo a esas oraciones. Nosotros nos escapamos a esas oraciones. Así es. Queremos de verdad hoy invitarle a todos los que nos escuchan de que empiecen a vivir esa crianza reconociendo que es un proyecto de dos. No tenemos que tener todas las respuestas, porque realmente no la tenemos todas. Solo necesitamos poner a Dios como centro y a nuestra pareja de nuestro lado. Y es que cuando dos corazones deciden educar juntos,
No importa cuán difícil sea el camino, cuán largo sea el camino, Dios abre el paso. Dios te da las fuerzas para transitar ese camino. Bueno, y yo creo que ya le hemos dicho y le hemos dado unos cuantos consejos y visto desde nuestra experiencia. Y yo quiero que, como ya es costumbre eh, de, de esta conversación que tenemos con ustedes, yo quiero pedirle a mi amada esposa que nos regale una oración final. Claro que sí, mi amor. Y yo quiero pedirles, ¿verdad?, que cierren sus ojos, que nos concentremos y que invoquemos al Espíritu Santo para que esté con nosotros en este momento. Señor Jesús, hoy te presentamos a cada familia que nos escucha. ¿Tú qué dices? Dejen que los niños vengan a mí. Te pedimos que extiendas tus manos sobre cada hogar. Por los padres que hoy están cansados, abrumados, que llegan tarde del trabajo y no tienen fuerzas ni para hablar. Ayúdalos, Señor, a encontrar un momento, aunque sea breve, para mirar a sus hijos a los ojos y decirles, estoy aquí. Por las madres que enfrentan ese reto de criar solas. Por los padres que intentan reconstruir desde la distancia. Por quienes se esfuerzan por ser autoridad sin perder el amor. Por todas las familias fusionadas, donde el amor debe construirse paso a paso y donde el padre que no es biológico lucha por ganar respeto sin imponerlo. Te pedimos, Padre, por los adolescentes que se alejan, que se pierden en pantallas, en ruidos, en silencio, pero que aún así necesitan saber que alguien les espera, aunque no lo digan. Por nuestros pequeños que aún no saben expresar lo que sienten, pero cuya autoestima se quiebra cuando no sienten que los escuchan, cuando ven que los celulares brillan más que sus caritas tristes. Por todos nosotros, que a veces priorizamos todo menos a nuestros hijos. Señor, enséñanos a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Que no respondamos con prisa, sino con ternura. Que no le demos consejos cuando solo necesitan un abrazo. Te pedimos especialmente por los padres que han visto cómo sus hijos se alejan de la fe. Como Santa Mónica, no permitas que se cansen de orar. Dales paciencia, perseverancia, esperanza. Y si hoy no vuelven, que tu gracia siga sembrada en su alma, porque ningún hijo está perdido para siempre. Y Señor, no podemos olvidar a tantas familias que luchan día a día por llevar comida a su mesa, por pagar una factura, por mantener sus techos seguros. Le pedimos paz, no ansiedad para ellos. Ayuda a los padres a no dejar de dedicar tiempo a sus hijos por el afán de trabajar más horas. Provee lo necesario y convierte su preocupación en confianza. Porque tú, mi Señor, eres el Dios que alimentó a miles con solo 5 panes y 2 peces. Ayúdanos, Padre, a seguir y mantenernos firmes en ti. Que nuestra oración no sea ocasional por una circunstancia, sino constante. Que no dejemos de interceder por nuestras familias, aunque no veamos resultados inmediatos. Porque tú, Señor, eres el que une lo que el mundo separa. Porque tú eres el que sana lo que parece roto y el que convierte el polvo en esperanza. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Qué hermosa oración. No le puedo negar que se me hizo un nudo en la garganta, que se me aguaron los ojos. Gracias, amores, por esa tan hermosa oración. Y gracias, Señor, por iluminarla y poner palabras sabias en su boca. Señores, gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio. Si este contenido te ayudó, compártelo con otras parejas y permite que puedan descubrir cómo crear sus
propias formas de cómo educar a sus hijos juntos. Nos vemos en un próximo episodio donde seguimos compartiendo este viaje llamado matrimonio. De 2, 1, porque el amor no se trata de ganar, se trata de unir.